En comentarios con algunos hermanos vegetarianos, me dicen que padecen trastornos digestivos y pesadez estomacal. ¿Qué nos podrías aportar al respecto desde la visión interior? El ser vegetariano no representa ni lejos un paliativo respecto a lo que podría ocurrir cuando el cuerpo emocional ataca groseramente o fuertemente el cuerpo etérico-físico. Una persona puede ser vegetariana y eso permitirle brindar un servicio al planeta, eso permitirle ser un operador del tránsito de ciertas energías en este nivel de conciencia. Pero eso no quiere decir por sí mismo que él no va a tener que hacer un trabajo sobre sus vehículos, sobre sus cuerpos, tratar de estar alineado, tratar de estar disponible, tratar de estar en sintonía. El régimen vegetariano por sí mismo no nos coloca en sintonía, nos facilita entrar en sintonía. El régimen vegetariano por sí mismo no nos da equilibrio, nos facilita el camino al equilibrio. Un ser vegetariano, el mejor de los vegetarianos, que solamente creyera poder basar su sintonía, equilibrio y alineación en el mero acto de alimentarse o en la forma en que se alimenta, estaría equivocado, porque no es la alimentación el camino hacia la vida interna, es una alimentación adecuada que nos facilita ese camino, el que permite que no tropecemos con ciertas piedras, pero por sí mismo no hace todo el trabajo, ni mucho menos. No hay nada, ninguna actividad, no hay ninguna experiencia, ninguna práctica, ninguna posición de la conciencia que por sí misma garantice nada, sino en la complementación de todo aquello que tenemos que ensayar de modo adecuado. Es posible que haya personas que tengan un régimen vegetariano ejemplar, realmente ejemplar, y estén con trastornos digestivos, con pesadez, con acidez, con calambres estomacales, con problemas intestinales o con estreñimiento, simplemente porque no están posiblemente complementando a ese régimen, ese excelente régimen, algunas otras cosas que no podemos soslayar y que también forman parte del régimen que nuestra conciencia necesita. El régimen de alimentos es solamente uno de los regímenes que nosotros tenemos que ensayar. En realidad nosotros tenemos que aprender a implementar todo un régimen de vida que se compone de una gran cantidad de elementos que tienen que converger en esa búsqueda de un centro único que es quien realmente va a alimentarnos. El alimento abre camino a un cierto tipo de alimento, pero otro cierto tipo de actitudes abre camino a otro tipo de alimentos que si no están llegando hacen que el alimento por sí mismo, el alimento material concreto, los vegetales por sí mismos en este caso, no sirvan mucho más allá de lo que serviría un pedazo de carne si no le ponemos o no le ofrecemos el marco de nuestra conciencia en un cierto equilibrio. ¿Cuál es la diferencia entre la adicción a las drogas que tantos sufren y la adicción a las cosas espirituales que tantos también sufren a manos de personajes que les venden discursos de salvación, intraterrenos, extraterrestres, vida cósmica, energía, etc.? Y si les están vendiendo discursos, las dos cosas son lo mismo, porque lo que importa es la energía de lo que está ofrecido, no el sentido alegórico o el revestimiento. Si realmente les están vendiendo un discurso en algún momento acerca de la vida cósmica, acerca de la vida intraterrena, acerca de realidades sutiles, acerca de un nuevo estado de conciencia que el planeta tiene, seguramente tendrán que determinar o discernir estas personas si aquel envoltorio tan nocivo no forma parte simplemente de una fascinación o una manipulación que buscan hacer algunos de la conciencia de aquellos que la reciben, vaya a saber para qué, con qué orientación. Pero cuando una información es genuina, lo que hace es transformarnos. En ese sentido, casi utilizándolo graciosamente, ser adicto a la verdad nos libera, mientras que ser adicto a otras cosas nos sigue postergando la liberación. Cuando es un discurso vano, cuando se utilizan informaciones que en realidad hacen referencia a verdades que hoy no pueden ser soslayadas, pero quien las presenta y quien las recibe están en desequilibrio, no nos van a liberar. Pero cuando aquellas informaciones proceden de seres que se han liberado en alguna medida al entrar en contacto con la esencia presente en esas informaciones, que les ha servido esa esencia presente en esas informaciones para llegar a su propia esencia y que se retroalimente esto de liberar lo que está cautivo y que esa cautividad, al ser desactivada, permita que la vida en este planeta se pueda elevar, entonces eso genera transformación.
Si el término adicción a la verdad pudiera ser utilizado, estamos ante dos adicciones que asumen polos diferentes. Una nos ofrece seguir encarcelados y la otra la liberación y la transformación. Siempre es una prueba de discernimiento estar ante todo. Nosotros tenemos que aprender a discernir y ver realmente en qué momentos aquello que estamos contactando, aquello que estamos viviendo, nos está transfiriendo algún tipo de estímulo que, si sabemos entrar en sintonía, en resonancia con él, nos va a estar marcando un camino que precisamente siempre va a ser el camino de la transformación, quiere decir el camino de la liberación. Aquello que nos sirve para transformarnos no nos libera, y aquello que nos promete liberación, y siempre somos lo mismo, cada vez más estancados y cada vez más deteriorados, eso nos promete liberación, pero no nos transforma, nos confirma simplemente en un estado de enfermedad, en un estado de caducidad, en un estado de falta de receptividad. Acá dice, ¿podrías explicarnos la diferencia entre la aceptación de lo que nos toca vivir y el apego a ello? Pregunto esto porque a simple vista parecerían cosas afines, pero se nos dice que son muy distintas. La aceptación de lo que nos toca vivir es algo que se define en la conciencia, que se concreta en la conciencia cuando nosotros pasamos a percibir que aquello nos es puesto delante, nos es entregado por nuestra propia vida interna. La genuina aceptación no es ninguna otra cosa que estar reconociendo que aquello que está ahí para nosotros lo puso nuestra propia conciencia interna, lo puso nuestra propia alma, lo puso nuestra propia vida interior, nuestro propio espíritu, nuestra propia mónada. Ahí la aceptación tiene un tenor diferente, que es muy diferente a aquel que se resigna ante las cosas, sin que a veces le importe, ni le interese, ni pueda llegar a la claridad de dónde proviene aquello que está siendo colocado para él. Porque según con qué estamos en sintonía, una cosa que puede estar en nuestra vida puede ser ofrecida por las fuerzas involutivas. Del mismo modo, según en búsqueda de qué y ante qué nos colocamos en conciencia, aquello puede ser puesto por la energía interior. Entonces, la verdadera aceptación es comprender que aquello está puesto siempre por la energía interna, que aquello lo coloca la energía interior para nosotros. Ahí la aceptación pasa a ser una potente herramienta, una herramienta que abre camino para que se consolide en nuestra vida un posicionamiento. Hasta que no hay genuina aceptación de lo que la vida interna pone para nosotros, hay aspectos de nuestra realidad, de nuestro contacto, de nuestra ida y vuelta con estos niveles de conciencia que no llegan nunca a consolidarse, que siempre vive en la inestabilidad, que no conoce el equilibrio y la armonía. Uno puede estar en una prueba grosera, una prueba brutal, una prueba desgarradora, pero en el fondo, si logró eso, siempre la salvaguarda va a estar en esa armonía, en ese equilibrio, que va a estar ahí, a veces casi sin verse, a veces casi sin notarse, a veces casi olvidado, pero que va a hacer la diferencia a la hora de que ese ser quede quebrado o pueda seguir su camino después de la crisis. Y en cuanto al apego, es la negación de que los ciclos y las etapas respecto a las experiencias se terminan. Cuando un ser está apegado puntualmente a algo, le está negando que la energía le esté indicando o esté ofreciéndole que la relación con un elemento, con una coyuntura, con un ideal, con alguna forma de energía en particular, no importa en qué nivel de conciencia, si de lo más concreto a lo más sutil, la energía le está diciendo, se acabó. Y si el ser ofrece apego y resistencias a que aquello sea retirado de su vida, va a tener que vivir cruentas crisis en realidad. Va a tener que vivir una crisis realmente incluso con un índice de violencia a veces que es el necesario para romper aquello que en definitiva tiene que despegarse de lo que ya no sirve o tiene que ser retirado cuando ya no sirve. Aquel que está viviendo un apego particularmente con algo tiene que abrirse profundamente a confirmar primero que nada que son sus ciclos internos, que son sus sentidos internos, que es su propio interno el que está proponiendo que él renuncie a eso. No que lo trascienda posiblemente, pero que sí renuncie a eso. Si él con amplitud empieza a ver los apegos, si él con amplitud empieza a ver una energía de desapego que intenta expresarse en su conciencia como lo que realmente necesita para seguir avanzando y entiende que aquello que la energía interna
estimula salga de su vida, es necesario que salga de su vida porque es una interferencia para él, y eso realmente hace carne en su vida, entonces de golpe aquello con lo cual estaba tan apegado, aquello con lo cual estaba tan identificado, aquello que le parecía sin lo cual no iba a poder ni respirar, ni vivir, ni existir, aquello de repente sale de su vida y él se siente en libertad. Porque él adhirió a la voluntad interna que está intentando transferirle de un modo u otro, que ya eso no es para él. Que el ciclo o la etapa con la que alguna experiencia tenía que servir en relaciones elemento se agotó. La flexibilidad del campo mental y la flexibilidad del campo emocional son fundamentales a la hora de trabajar los apegos, son fundamentales a la hora de trabajar la renuncia. Si nosotros estamos suficientemente abiertos, siempre la energía interior va a mostrarnos con verdaderos estímulos, símbolos, señales, qué elementos ya estaríamos en condiciones de intentar retirar de nuestra vida de un modo mucho más económico que si simplemente nos ofrecemos tercamente a la ley de purificación, que a veces necesita métodos más contundentes. Cuando nosotros trabajamos el desapego y la renuncia, pasamos a trabajar con la ley de purificación de un modo en particular, de un modo diferente. Estamos permitiendo que aquello que ya no sirve para nosotros empiece a salir de nuestra existencia. Si el trabajo sobre los apegos, si el trabajo sobre la renuncia pasa a ser consciente, si el ser pasa a expresar en conciencia, sentir en conciencia, que él está abierto a que la vida deje y sostenga en su presencia solo lo que él necesita, facilita todo. Todo queda facilitado. No nos olvidemos, por ejemplo, que la energía de instrucción dice simbólicamente que el fuego se alimenta con aquello que ya no sirve para la conciencia. Entonces hay conciencias que tienen que pasar por experiencias fricativas, como la de un incendio de una casa, o el incendio de un coche, o de la ropa, porque simbólicamente se le está mostrando algo en particular. El fuego siempre se alimenta con aquello que ya no sirve en un plano nivel. Y uno dice, no, pero hay cosas que sirven, que a veces hay accidentes y se incendian, se queman. Los accidentes no existen. Quiere decir, las cosas se pueden promover por accidente, pero la vida interna y las leyes, la ley de karma, sabe que el ser está en un cierto déficit, sabe que el ser está en una cierta desarmonía, por lo cual sabe que el ser va a incurrir en accidente. Y va a utilizar el accidente para generar aspectos purificatorios. Va a utilizar el accidente precisamente para poder promover la purificación y el retiro de lo que ya no sirve en él, para que se remueva lo que ya no sirve en él. Mientras la conciencia externa vive el incendio de su casa como una cosa terrible, para la conciencia interna de ese individuo ahí se produce una liberación. Porque podría ser que esa casa represente todo grado y todo tipo de apego para ese ser. Que en esa casa que se está incendiando se está representando de algún modo, y está representada la suma de los apegos de ese ser. Mientras el ego vive eso como una pérdida, la vida interna lo vive como una liberación, porque acaba de sacarse una piedra del zapato. Y ese ser va a tener que hacer todo un trabajo. Recuerdo en una oportunidad que habíamos ido a una charla a la provincia de Santa Fe. Recién habían terminado las inundaciones y había por lo menos en ese auditorio una cantidad de personas que habían perdido su casa en las inundaciones, habían quedado inundados. Y muchos de esas personas, los papeles que llegaban a nuestra mesa para leer, manifestaban haber entendido a partir de haber perdido su casa, haber perdido su ropa, haber perdido todo, plata que tenían guardada dentro de la casa, manifestaban haber entendido, manifestaban sentirse nuevos, manifestaban haber sentido una liberación. Mientras esto desde un punto de vista racional parecía loco, desde el punto de vista interno era coherente. Porque al perder la casa, al perder ropa, al perder bienes, esas personas habían roto con una cantidad de elementos, forzadamente, pero habían roto con una cantidad de elementos, se habían separado una cantidad de elementos sobre los cuales ejercían un apego particular, una posesividad particular, un orgullo en particular de posesión. Y para la vida interna hay etapas donde el orgullo particular de posesión, el apego sobre ciertas cosas, la posesividad, la ostentación, son uno de los impedimentos más grandes para que la conciencia haga su proceso, siga su proceso, el proceso que nunca termina, el proceso que va siguiendo por carriles cada vez diferentes, aparentemente diferentes, pero que es absolutamente coherente en búsqueda o
en el estímulo de búsqueda de algún resultado en particular, que en definitiva son las etapas de nuestra evolución. Entonces, para la vida interna ahí que había un trabajo muy simple. Puso la vida interna de esos seres condiciones particulares de corte kármico para que vivieran esa inundación. Entonces, miles de personas que tenían que vivir esa purificación, la pasaron. Y en ese estudio, la gran cantidad de papeles de personas que reconocían, cada una con su lenguaje, cada uno con su forma de expresarse, incluso, aunque no hicieran referencia directa, era implícito en la energía de la pregunta, que la purificación que habían vivido esas personas había sido sumamente efectiva y que se sostenía en la energía que la pregunta representaba. Entonces, claro, una inundación, fuego, un choque que nos rompe el auto que tanto queremos, un perro que nos rompe el pantalón que tan bien lucimos, o la pollera que tanto nos gustó porque la mandaron de Indonesia y la tengo como y de repente viene un gato y nos rompe toda la pollera, nos rompe o terminamos hace un mandala hermoso, ahí se está secando y viene el gato del vecino y le pone los sellos por todos lados y ahora pasa a ser un mandala felino. Todo lo que perdemos, lo perdemos simplemente porque en algún grado está señalando que ya no nos corresponde hacer experiencia con eso. Y que tal vez no estamos abiertos a recibir lo que sigue precisamente porque no estamos abiertos a perder lo que ya no nos corresponde. En algún lugar de la conciencia el aporte quedó. Cuando esa gente pueda tomar ese aporte o lo necesite, va a estar ahí. Igual el aporte estaba en su nivel interno. Porque la solución para la personalidad no existe en este caso. Tiene que hacerte un trabajo de aceptación. Pero la solución para la vida interna era esa que le estaba ofreciendo, el incendio y la pérdida. Entonces, cuando la vida interna te está colocando en una situación, ya te traspasó con la información. Vos podés o no aceptar la situación, pero el momento de vivir un incendio, una pérdida, el retiro de lo que ya no sirve, propuesto por tu vida interna, antes de que eso ocurra, ya la información te tocó subconscientemente, porque si no, no tiene ningún sentido para la vida interna, si primero no te toca con el estímulo previo, no te hace la previa de aquello que va a ocurrir, no tiene sentido que te ocurra. Porque cualquier hecho material concreto, cualquier elemento, modificación o traumatismo que se da en los niveles externos, en el mundo de la forma, primero tiene que ser asistido, acompañado y anticipado por un estímulo interior. El estímulo interior llega, según el grado de instalación del estímulo interno, la vida interior podría evitar lo otro o hacerlo mucho más menguado. ¿Qué queremos decir? La vida interna manda un estímulo que puede estar haciendo una previa en relación a un incendio, un accidente, una situación caótica cualquiera, un proceso purificatorio. Si la personalidad, aunque no conscientemente, pero sí subconscientemente, comienza a hacer un trabajo de aceptación del estímulo, que le está avisando, lo está poniendo en alerta, le está pidiendo transformación, desapego, renuncia, si responde a eso en alguna medida, podría ser que el otro no llegue, o llegue de un modo muy atenuado. Ahora, si la personalidad, ante el estímulo previo, lo que genera es una coraza, una cerradura, incluso podría ser todavía más traumático lo que siga de lo que estaba previsto. Porque todo se da en una red de estímulos. Cuando las cosas llegan al plano concreto es porque no tuvimos otro remedio que vivirlas en ese plano. Los estímulos siempre son sutiles, los estímulos siempre van a los planos subjetivos, los estímulos siempre van a los niveles de la conciencia donde la mayor economía sería posible si nos encuentran permeables. Entonces, la mayor economía sería estar receptivos a la vida interna, atender ese toque que nos dice que tenemos que estar atentos para despegarnos, para trabajar de algunas cosas, para renunciar, para aceptar que hay algo para trabajar y que no podemos evitar verlo. Pero si no es así, la cosa va a llegar a un punto traumático, donde todo se rompa, donde todo se disuelva, donde todo tome otro rumbo. Todo depende del grado de receptividad. Es uno, en definitiva, el que va a hacer que el incendio baje, el que va a hacer que el traumatismo sea terrible, el que va a hacer que las cosas tengan que ser siempre crudas y en este plano. En el libro Mixtitlán cuentan de una civilización antigua que colapsó debido, en ese entonces, ya por contaminación radiactiva, entre otras. Dice si podemos ampliar.
Y la otra pregunta dice, ¿por qué la inteligencia superior del planeta permitió en su constitución elementos radiactivos tan dañinos como el uranio? Esto de la contaminación radiactiva lo hablamos en muchos estudios, esto es viejo, no es esta cultura de mediados del siglo pasado o antes del siglo pasado que empezó a trabajar con el radio y de ahí pasó toda esta investigación macabra que terminó en lo que todos sabemos, ¿no? La manipulación de elementos radioactivos atentando contra la vida y el equilibrio planetario, utilizándose para diezmar poblaciones, para alterar el orden sutil del planeta e incluso el orden grosero del planeta, el orden concreto del planeta. Es cierto lo que dice el libro Mictlán, hubo civilizaciones que ya vivieron ese padecimiento y lo pagaron muy caro, muy caro. Hubo civilizaciones que estuvieron en condiciones de elegir otro tipo de energía y como nosotros se equivocaron y eligieron la energía nuclear. En el planeta ha habido muchos colapsos de tipo energético, ha habido muchos traumatismos, ha habido grandes civilizaciones que incluso desconocemos cuáles son sus nombres, desconocemos cuáles fueron los legados que dejaron en el plano concreto, pero en los niveles sutiles la presencia de esas civilizaciones ha marcado a fuego con sus experiencias qué cosas deberíamos intentar obviar, qué cosas deberíamos intentar dejar de lado por la peligrosidad en la cual incurriríamos. Eso está todo en un cierto nivel de conciencia a disposición como información. De hecho, de esos niveles de conciencia es de donde se sacó esa información en el libro Mictlán. No podemos dar más detalles, porque con esto es suficiente, cometieron el mismo error que nosotros. Creo que ese es el detalle principal. Después, las otras cuestiones, las accesorias, de qué hicieron, qué no hicieron, cómo sobrevivieron, pasaron por deformidades, por calambres tremendos en términos sociales, por grandes calambres sociales. Tuvieron que retirarse a zonas inaccesibles donde la vida prácticamente para ellos era imposible, porque habían perdido la capacidad de ordenarse de un modo natural, vivían una vida absolutamente artificial, perdió esta capacidad de un ordenamiento en cuanto a lo natural, en cuanto a lo espontáneo. Todo para ellos era artificial, habían elegido el peor de los caminos y pagaron caro por eso. De hecho, casi toda esa civilización se extinguió y solo algunos pocos de entre ellos pudieron salvarse y proseguir dentro de lo que la energía proponía con la postulación evolutiva que correspondiera. Y la otra pregunta que dice ¿por qué la inteligencia superior del planeta permitió en su constitución elementos radiactivos tan dañinos como el uranio? Es porque los planetas necesitan tener elementos que permitan garantías dentro de lo que es el equilibrio de un planeta en un sistema solar, dentro de lo que es el equilibrio del sistema solar en una galaxia, dentro de lo que es el equilibrio de una galaxia en el contexto de varias galaxias, de conjuntos de galaxias que, bajo ciertos aspectos de ley, guardan una correlación interactiva más profunda entre sí. Entonces, todos los elementos radiactivos están ahí para generar compensaciones. Alguna vez dijimos, como explican en algunos libros, la energía de instrucción, cuál es la función del uranio. Simplemente la de neutralizar los excesos de energía cósmica que de otro modo llevarían a los planetas o los sistemas solares a la imposibilidad de manifestarse o expresarse. Estos materiales radioactivos son capaces de almacenar en sus núcleos, en su condición etérico, física, voltajes de energía cósmica que otros materiales no pueden. Al tener esa capacidad de almacenar y de procesar en un ritmo, en un tiempo y una forma que rompe con la cadena electromagnética general o cuasi general del resto de los materiales, estos materiales pasan a ser de suma importancia. El problema es cuando abrimos la caja de Pandora. Quiere decir, estos materiales no tienen que tocarse, ni el uranio, ni el torio, ni cualquier material que sea radioactivo. No hay que jugar con ellos. Donde nosotros rompemos ese precinto que las jerarquías correspondientes resguardan en relación al reino mineral y a los componentes del reino mineral que asumen esa función a nivel planetario, sistémico y galáctico, donde rompemos ese precinto, donde rompemos esas garantías, desatamos las furias. La caja de Pandora se abre y no la podemos parar. Así que el concepto de dañino de los materiales nucleares, o que son capaces de guardar en sus núcleos una intensa radioactividad, está poniendo a la víctima en lugar del victimario y viceversa, porque el dañino es el ser humano que utiliza el material radioactivo
no permitiéndole cumplir con su función de cripta. Los materiales radiactivos son criptas sagradas para la energía cósmica. En realidad, desde el punto de vista interno, el uranio, el torio y todos esos materiales radiactivos ofrecen la capacidad de sostener aspectos de la vida, de salvaguardar aspectos de la vida de un modo perfecto. Nunca el planeta pudo albergar voltajes semejantes de energía con tantas garantías hasta que el hombre rompió las garantías que esos materiales podían ofrecer. Fue el hombre el dañino, fue el hombre el que violentó estos materiales. Imaginen un exceso de energía cósmica sideral, que bajo distintos patrones, pues no es un solo tipo de energía, es un tipo de energía que tiene distintos tipos de frecuencias combinadas, ingresan a una galaxia, traspasan la vida en esa galaxia, van ingresando a los sistemas solares y a su vez van ingresando a los planetas que los componen. Y a lo largo de toda esa trayectoria, esa vertiente de energía cósmica sideral, encuentran elementos del reino mineral capaces de ofrecerle un cuenco lo suficientemente efectivo para que esa energía ingrese, ofrezca al planeta lo que tiene que ofrecer y su excedente quede ahí hasta que se desactive y se transmuta. Eso es perfecto. Es perfecto. Porque lo que hace el uranio, el torio y esos elementos es permitir que en el núcleo de los mismos se produzca una transmutación de esos excedentes. Entonces en el planeta siempre está la dosis justa de energía operando. Cualquier excedente queda en ese cuenco, queda en esa vida mineral preparada para estar en condiciones de recibir los excesos, lo que está de más. Entonces así estos elementos guardan un rol, cumplen una función perfecta, insustituible. Y en la medida que el hombre fuera alterando esta presencia, liberando la energía atómica, no solo estaría liberando voltajes que están destinados a ser transmutados en el núcleo de estos minerales, de estos metalíferos, sino que los hace circular libremente, aniquilando la vida que no está en condiciones de estar ante semejantes voltajes. Porque la actividad radioactiva está en todo, pero ciertas condiciones y voltajes solamente en esos elementos metalíferos radioactivos de alta actividad. El trabajo de los devas es continuo, devas que específicamente trabajan con los materiales radioactivos, devas que continuamente actualizan el patrón electromagnético y las tramas sutiles de los materiales radioactivos para que en cada ciclo del planeta sigan cumpliendo su función sin liberar esa energía. Y que esa energía quede siempre salvaguardada, quede siempre en ese cuenco hermético que es capaz de ir transmutándola sin que esa energía para el cuenco que la sostiene represente violencia, ni que la transmutación para la energía misma represente violencia. Lo que ocurre en el núcleo más profundo de los materiales radioactivos es un proceso de armonización, un proceso profundo de armonización, equilibrio, que el hombre rompe cada vez que rasga los materiales radioactivos, bombas atómicas, centrales termonucleares. Todo eso es un atentado contra esa energía que está ahí, ofrecida y contenida. El hombre abrió la caja de Pandora, como decíamos, y las furias están todas descontroladas. En este momento hay una cantidad de material radioactivo bajo formato de combustible que si se utilizara, no solo la Tierra, podría desaparecer el sistema solar también. Así de simple, así de simple. Porque el efecto sobre el sistema solar sería terrible. El sistema solar no estaría en condiciones de soportar la pérdida de una masa-volumen como es un planeta. Estamos hablando de la parte groseramente concreta, ni siquiera está en condiciones de perder otros aspectos que son más sutiles e internos de un planeta, que también son capaces de desarticularse o deteriorarse gravemente o pasar a ser interferidos, por ejemplo, por una reacción nuclear en cadena. Entonces, un sistema solar no está en condiciones de perder de golpe esos elementos. O sea que el riesgo es grandísimo, por eso hay jerarquías que trabajan continuamente transmutando los excesos de contaminación nuclear que el hombre cree haber podido entender y calcular. Los científicos no tienen ni idea que todos los cálculos que tienen hechos en relación a la energía nuclear son falsos. ¿Por qué? Porque hay una parte de la energía nuclear que continuamente está siendo transmutada por entidades en los niveles internos. Hay naves en órbita terrestre que están trabajando continuamente en sectores de la vida planetaria
naves laboratorio específicamente trabajando, transmutando gran cantidad de los residuos nucleares y generando, ejerciendo controles muy grandes sobre ciertos elementos donde la energía nuclear se utiliza comúnmente bajo aspecto de combustible sólido. Las centrales termonucleares, por ejemplo. Chernobyl fue terrible como accidente, y eso que fue controlado en los niveles internos. El accidente de Chernobyl podría haber directamente aniquilado en 10 años casi toda la vida planetaria, haber generado una distorsión tremenda en ese sentido. No lo hizo, ¿por qué? Porque precisamente estas naves laboratorio controlaron el excedente que no correspondía como retorno kármico. El que respondía como retorno kármico está ahí, sigue andando. Todavía hay partículas radioactivas de la nube de Chernobyl. Todavía sigue generando muerte, desolación, y la gente no lo sabe. Todavía hoy en órbita terrestre estas partículas siguen siendo la sombra de la muerte personificada. Todavía hoy, después del tiempo que ha transcurrido. Pero fue saneado, fue transmutado en su excedente. Lo que nosotros entendemos hoy por purificación, por accidentes, por traumatismos, por seísmos, por terremotos, por tsunamis, por cualquier forma de purificación, la explosión de la central termonuclear, todo eso que es terrible y que nosotros pensamos que más terrible sería que hubiera una cantidad de casos, que los casos fueran creciendo y que el voltaje de cada caso fuera cada vez mayor, entonces ahí decimos, esto es lo que va a pasar. En realidad, eso va a pasar. Los terremotos van a ser más fuertes, los tsunamis también, más seguidos, los accidentes nucleares también van a ser mayores. Y en cualquier momento y en breve van a empezar a aparecer noticias de esos accidentes nucleares o que estuvieron ocultos y que ya pasaron. Todo eso se va a dar de un modo más contundente, en mayores cantidades, más nutridamente. Pero aparte va a haber otro tipo de procesos purificatorios que hasta el día de hoy son desconocidos y que solamente van a pasar a ser herramienta de la purificación planetaria cuando todo el resto de este proceso purificatorio que estuvimos describiendo les haya abierto la puerta en términos de ceremonia y energía. Cuando el proceso purificatorio se encarne muy fuertemente en base a lo que ya conocemos que puede pasar, ahí se van a abrir puertas mediante las cuales aspectos purificatorios que son absolutamente inéditos y desconocidos para la humanidad van a empezar a funcionar. Y eso es la ley de purificación llegando a su ápice. Todo lo que el ser puede prever e imaginar siempre queda por debajo de lo que la realidad va a ofrecer. La ficción nunca y la imaginación nunca llegan realmente a permear, a entrar en profundidad en aspectos de la realidad que al hombre no le compete, en algunos casos, poder anticipar. Recordemos que la humanidad es muy limitada, que su coeficiente evolutivo es limitado, que su compromiso con la evolución del planeta es limitado, por lo cual seríamos muy ingenuos, muy ilusos, de creer que sabemos todo lo que va a definir la purificación de este planeta cuando sea necesario que se defina. Gran parte de lo que aquí va a operarse y verse como purificación es inimaginable para nosotros. Hablando de purificación, dice, sabemos que el ápice de la purificación de este planeta y su humanidad será extremadamente traumático. Aquellos seres que deban experimentar aquel trauma, ¿en qué porcentaje o proporción verán saneados sus débitos kármicos por el solo hecho de pasar por esa experiencia? Eso no lo podemos determinar, porque de 500 millones de seres, de 2.000 millones de seres que vayan a pasar por un proceso traumático purificatorio, al momento de que el ápice llegue a su cenit, que realmente el ápice de la purificación esté ahí, nadie sabe en qué porcentaje eso va a incidir dentro del karma de cada ser, dentro de la limpieza kármica que cada ser va a vivir, dentro de la compensación kármica que el ser va a tener oportunidad en alguna medida de asumir. Nadie lo sabe. En algunos seres, vivir un traumatismo, un gran traumatismo sobre el ápice de la purificación puede llegar a representar prácticamente, en términos ceremoniales, una limpieza kármica inmensa, casi un proceso de liberación kármico, mientras que en otros casos no llegaría a ser un mínimo porcentaje de todo lo que adeuda, aunque el traumatismo de uno y otro fueran prácticamente el mismo, porque los volúmenes de débito kármico no son los mismos. No hay forma de generalizar, sería absolutamente un error nuestro, sería una falencia nuestra decir más o menos el porcentaje va a ser este. Esto va a ser en cada caso, todos nosotros somos diferentes. Somos energías absolutamente diferentes, únicas, y la relación de la ley de purificación con cada partícula de este planeta es absolutamente única, afortunadamente,
porque entonces cada ser va a tener que enfrentar no solo, lógicamente, aquel porcentaje global de las acciones, actividades y decisiones que esta humanidad tomó y de la cual él forma parte, pero puntualmente todo aquello que tiene que ver con sus decisiones individuales en términos de la trayectoria evolutiva de la cual va a tener que rendir cuentas al estar presente en un final de ciclo. Es fundamental que cada uno entienda que su relación con la ley es íntima y única. A todos nosotros nos queda un plazo dentro de la purificación, que no sabemos cuál es. Algunos vamos a estar 10 años más, otros 3, otros 20, otros 30. No sabemos, otros vamos a desencarnar dentro de un ratito nomás. Pero no importa cuál sea ese plazo, todos tenemos un trabajo para hacer antes que ese plazo se venza. Y para cada uno de nosotros, lo que dure ese plazo es lo que nos resta de estar dentro del proceso de purificación planetaria. Y ahí el ser tiene que hacer su trabajo. Como no sabemos cuánto nos queda cada uno, tenemos que aplicarnos a hacer lo que nos compete. Es decir, hacer lo que nos compete. Enfrentar la situación planetaria, participar de la vida planetaria, asumiendo lo que la vida planetaria está requiriendo de cada uno de nosotros. Ese es el trabajo que va a definir qué nos queda de un lado y qué nos queda del otro, qué va a quedar en nuestro debe y qué va a quedar en nuestro haber. No está todo absolutamente cerrado, sino, si así fuera, la transición también estaría cerrada. La transición se extiende porque nosotros estamos recibiendo un mérito de algún tipo, estamos recibiendo un reconocimiento de algún tipo, que puede ser un demérito en el fondo, quiere decir por incapacidad, que de hecho para muchos de nosotros es eso, de no poder hacer a tiempo para poder estar en esta transición, resolviendo algunas cosas que hace tiempo tendríamos que tener resueltas, pero que la energía está permitiendo que intentemos ensayar nuevamente. Entonces no hay que perder tiempo, y la relación con las leyes, el ordenamiento con las leyes, la sintonía con las leyes y básicamente el cumplimiento de las leyes, tenemos que definirlo urgentemente. Ya no hay tiempo que perder, esto es fundamental que se entienda. Casi no hay nada para informarse de los centros supraluminares del circuito del consciente derecho. ¿Por qué la diferencia de los 3 centros en ese caso? ¿Por qué 3 están en el cuerpo y 2 fuera del cuerpo? No hay mucho escrito de esto. En realidad es de lo que menos hay escrito. De los centros supraluminares no hay nada escrito. Y alguna vez nosotros tratamos de colocar algún esclarecimiento. Muchas personas ya saben que hay una sustitución gradual, en algunos casos, del sistema de chakras por un sistema nuevo de energías, que es el consciente derecho. Y eso en cada ser está en un punto diferente. En algunos ni siquiera comenzó, en otros no va a comenzar nunca, y en otros está en un punto en particular. Los sistemas no son compatibles, en realidad, pero la transición planetaria y la inteligencia, el tercer rayo que la energía coloca, los hace compatibles en esta transición. Quiere decir, pueden estar despertándose los centros del consciente derecho al mismo tiempo que los chakras todavía están en un grado de actividad. Esto es época de milagros. Solamente en una transición se puede dar esto. Y 2 leyes, y lo que representa esas leyes en el campo de la conciencia humana, como es precisamente el circuito de chakras y el consciente derecho, están ahí compartiendo una realidad, que es la conciencia humana. Una realidad. Los chakras van entrando en hipofunción a medida que el ser va haciendo un trabajo de aceptación de lo que este nuevo ciclo de energía y del planeta representa para su conciencia. El ser responde a eso, entonces los chakras van entrando en hipofunción, que a veces no es percibida. Del mismo modo el consciente derecho va entrando en hiperfunción, se va despertando. Tampoco es percibido muchas veces. ¿Por qué? Y porque nuestra identificación con el mundo formal, con las cosas, con los problemas, con lo que está en avería en nosotros, con estar calafateando para no hacer agua a veces a lo largo del día y de los días y de la vida, no nos permite registrar algunas cosas sutiles que realmente son importantes y están ocurriendo en cada uno de nosotros. Hay como una supervivencia, un compartir, un campo de conciencia. Y en algunos casos, cuando el circuito de chakras termina extinguiéndose y está plenamente funcionando el consciente derecho, podría ser que en ese ser se tuvieran que activar 2 centros supraluminares de un alto voltaje, que también conforman el consciente derecho,
pero que solamente pueden despertarse en conciencias de sexta y séptima iniciación, quiere decir, seres de alta iniciación que comúnmente suelen no estar encarnados, incluso. Podría ser que estén encarnados, pero suelen no estar encarnados esos seres. Trabajan los niveles internos. Estos que hace aquí mención la persona, centros supraluminares, son condensadores, núcleos de alto voltaje energético, que por el alto voltaje que tienen, por su conformación energética, por la variable energética que tienen, por la capacidad de canalizar energías de corte superior, para el cual están preparados, no pueden instalarse en el campo etérico físico de la conciencia. Entonces, ¿dónde se instalan estos centros? Los chakras estaban instalados en el campo etérico. Los 3 centros primero del consciente derecho, cuando despiertan, también despiertan en el centro etérico. Debajo de la costilla, lo derecho, cardíaco derecho, cerebral derecho. Pero estos 2 centros supraluminares, por su voltaje, no pueden, por el cuerpo etérico se incendiaría. La trama etérica no aguantaría ese voltaje. Un voltaje de energía imposible para ella. ¿Dónde se despiertan? En el espectro áurico, en el campo áurico del ser, quiere decir, en el espectro de energía que rodea al ser, pero no en cualquier campo áurico. ¿Qué tiene que haber ocurrido en el campo áurico de ese ser? Tiene que haber ocurrido una transmutación. Tiene que haber ocurrido una elevación energética del aura. ¿Y cuándo? Precisamente cuando el ser pasa por las iniciaciones. Recién cuando el ser pasa por la 4ª y 5ª iniciación, empieza a elevarse el voltaje de esa aura, preparándose para poder albergar en etapas subsiguientes los 2 centros supraluminares que van a despertar. Primera, segunda y tercera iniciación, simplemente se instalan y despiertan los primeros 3 centros en el campo etérico del consciente derecho. La energía va descendiendo, va activando. El plexo cósmico, primera iniciación. Segunda iniciación, cardíaco derecho. Tercera iniciación, cerebral derecho. Ese proceso se tiene que armonizar entre sí para que la energía pueda liberarse al campo áurico. Entonces, durante la 4ª y 5ª iniciación se produce lo que sería puentes de trabajo energético, anastomosis de trabajo energético entre los centros del consciente derecho. Los 3 centros empiezan a vincularse, a armonizarse y pasan a funcionar como un elemento trino, compuesto de un modo trino, pero a su vez con una interacción profunda, donde la energía, donde el patrón electromagnético de la energía encuentra resonancias circulares continuamente. No es que la energía trabaje independientemente, cada uno de esos centros pasa y se va. Existen ida y vuelta, resonancias. Esos centros son como retroalimentadores del circuito que después va a funcionar cuando las iniciaciones avanzan de un modo más profundo. Entonces, durante la 4ª y 5ª iniciación se produce el ensamble, la armonización, la anastomosis, los puentes que ligan esos centros entre sí para que funcionen perfectos, para que funcionen como antenas captoras de la realidad cósmica y del mundo interno. Y recién durante la 6ª iniciación, el segundo centro supraluminar está en condiciones de empezar a despertarse. El segundo, el menos potente, en la 6ª iniciación. Empieza a despertarse porque el aura ya fue fortalecida. La energía interior está plena en el aura del ser. Antes no estaba plena. El aura de ese ser durante la 1ª, 2ª, 3ª iniciación representaba aspectos superiores del campo de la conciencia tridimensional del ser, aspectos ya sublimados, pero mucha energía del campo tridimensional de la conciencia. Recién estaba en preparación esa aura. Todavía el mundo de la personalidad estaba actuando en el aura, las energías de la personalidad presentes y actuando en el aura. A medida que ese proceso se va diluyendo, a medida que no es la energía de la personalidad la que se proyecta en el aura y está presente, entonces empieza el aura a expresar la condición o cualidad interior. Y eso es a partir de la 4ª, 5ª y 6ª iniciación que se fortalece. 6ª iniciación, decíamos, empieza a despertar el segundo centro supraluminar. Cuando el segundo centro supraluminar genera una carga de energías estable sobre y dentro el espectro áurico, se sientan las bases energéticas para el despertar del último de los centros supraluminares. Y esa es la última iniciación. El ser es llevado a consumar la 7ª iniciación y el primero y más potente de los centros supraluminares se despierta. ¿Y qué es eso de los centros supraluminares?
grandes núcleos de conciencia del ser, nuevos núcleos de conciencia del ser, que ya no necesitan estar tan ligados al cuerpo de la personalidad, por eso no están en el espectro etérico, como los chakras o los primeros 3 centros del consciente derecho al despertar. Ya tiene activos en el campo energético de su conciencia interna 2 nuevos centros de conciencia, en unión a la vida solar y a la vida cósmica. Cuando el ser tiene activos los centros supraluminares, está coligado a la vida cósmica de un modo estable. Para él la vida cósmica ya no tiene, en relación a las leyes del etérico físico, misterios. Ya está listo, está preservado y ya está orientado a ser reabsorbido en una realidad superior. Y ahí ese ser empieza el camino gradualmente de preparación hacia la reabsorción monádica. Entre ese momento, el despertar de los centros supraluminares y la reabsorción monádica, hay todo un trayecto de servicio que el ser va a desenvolver, o en ese planeta o en ese sistema solar, en los niveles internos, en los niveles externos, y va a consumar la reabsorción monádica, brindando servicio y haciendo procesos evolutivos donde la energía para el linaje y el rayo y la prospección evolutiva dentro de la cual está tenido en cuenta ese ser, considere, porque hay que ver el origen de ese ser, hay que ver en qué momento ese ser ingresó a ciertas vías de evolución. Cuando el ser está desencarnado, en los centros supraluminares están sintetizados los 3 centros del consciente derecho, los repliega como síntesis. Si encarna, automáticamente los coloca otra vez en el campo etérico. Lo que el ser tiene activo cuando está directamente desencarnado en los niveles internos son esos 2 centros que operan como polos binarios en los niveles internos. Su conciencia se expresa a través de esos polos binarios como una síntesis. Cuando él vuelve a encarnar, si necesita encarnar, nuevamente activa los 3 centros del consciente derecho. El aura de un ser desencarnado no está expresando la actividad del mundo psicofísico del ser. Sí, ese ser ya pasó por las iniciaciones. Cuando nosotros decimos estar en el aura de la jerarquía, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué otra cosa hacemos los seres que estamos siendo instruidos en el planeta que estar en algún grado insertos en el aura de la jerarquía, o de alguna jerarquía, o de un conjunto de jerarquías, de entidades? ¿Qué es una entidad? Un conjunto de conciencias que convergen en un campo de energía con una tarea determinada. Cuando nosotros estamos dentro del aura de una entidad, ¿qué estamos haciendo ahí? Entonces, un ser de séptima iniciación, de sexta iniciación, que está en los niveles internos, él tiene un aura. En algunos casos es un aura de expresión grupal. Si ese ser responde evolutivamente a una convocatoria para conformar una entidad. Quiere decir, un ser puede ser un ser de sexta o séptima iniciación, o puede ser una jerarquía de algún tipo, intraterrena, de algún centro, una jerarquía cósmica, solar. Ese ser está ligado a un campo de jerarquías, está ligado a un campo de energías. Podría ser que en determinada etapa ese ser se lo convoque para asumir una tarea evolutiva, que la tiene que desenvolver en un campo de energías que va a ser común a otra cantidad de conciencias de seres. Porque en esos niveles de conciencia no hay confrontación, no hay rechazo, y solo hay cohesión, amalgamamiento, comunión, fraternidad. Es que una gran cantidad de conciencias pueden converger a un llamado determinado, amalgamarse como una sola y pasar a ser sentidas, percibidas como una sola. Entre todas conforman una entidad. Quiere decir, una cantidad de conciencias que se reúnen en comunión para asumir una tarea evolutiva. Es tan sólida y la comunión es tan profunda y la estabilidad es tan grande que se la percibe como una sola conciencia. Samana es una entidad. Sin embargo, se la percibe como una sola energía. Miríades de conciencias conforman a Samana. Quien fuera el instructor Jesús forma parte de esa entidad actualmente. Ya no opera independientemente. Se fundió en esta entidad crística. Porque en su último trabajo, hace 2000 años en la materia, vivió una expansión de conciencia, vivió una iniciación que le permite asumir este otro rol de servicio planetario y de servicio solar. Entonces, en una entidad convergen conciencias de distinto grado. ¿Cuál es la regla? Que eso lo viven en armonía, en equilibrio perfecto, porque no están bajo ley de karma, porque no están incluso algunas de ellas ni siquiera bajo ley evolutiva superior del ciclo, algunas ya están bajo ley de equilibrio. Entonces, entre quienes están bajo ley de ciclos o de evolutiva superior, los que están bajo ley de equilibrio,
convocados y respondiendo a la conformación de una entidad, se los percibe como una única energía. Esa conciencia, esa entidad tiene un gran aura que la rodea. A veces es tan grande esa aura que puede abarcar varios sistemas solares o galaxias enteras. Aunque la entidad pudiera ser diferenciada como un núcleo de energía, puntualmente en un ámbito de la vida galáctica, solar o planetaria, el aura, quiere decir el espectro de energía que la rodea, no se limita a ese campo puntual. El aura es muchísimo más amplia. De hecho, por ejemplo, el instructor Jesús, operando en la materia, tenía una aura tan potente y tan amplia que influenciaba campos de vida a miles de kilómetros. Su aura influenciaba campos de vida a miles de kilómetros. El aura del instructor Jesús era tan potente que sin saberlo los indígenas americanos estaban viviendo la influencia de energía crística a su manera. Y no lo sabían. No es necesario que él estuviera ahí. Hay ceremonias, hay aspectos del servicio de una entidad que hacen que tenga que estar en un punto en particular. Pero el aura de una entidad también forma parte de la omnipresencia que la entidad ensaya. Una entidad o una conciencia de alto nivel evolutivo puede ensayar omnipresencia, bajo su aspecto de servicio, obviamente, de ningún otro modo, por distintos métodos o instrumentos. El aura forma parte de uno de ellos. Un instructor puede estar trabajando en un ámbito y su aura puede estar generando un efecto oculto y desconocido a 100 kilómetros, o a 10 metros, o a una cuadra. No se sabe. Pero de hecho, mientras está haciendo una actividad en un lugar, el trabajo de su energía por medio de su espectro áurico está haciendo otra cosa. Incluso su conciencia interna, bajo leyes diferentes a las de la personalidad, puede estar presente en otros niveles de conciencia simultáneamente. Y son leyes de la energía. Pero volviendo un poco a lo del aura y volviendo un poco a los seres que pueden tener despiertos los centros supraluminares y estar desencarnados, esos centros están activos de otro modo, pero están activos porque ya están activados y no pueden ser desactivados. Ya forman parte del campo de energía de esa conciencia. No solo forman parte del campo, que son una herramienta irrenunciable a la hora de que esa conciencia se exprese como tal bajo ley de servicio, porque un ser de séptima iniciación está respondiendo a otras leyes a las cuales no puede dar la espalda. Quiere decir, cuando un ser llega a un grado iniciático en términos internos, es porque se necesita que asuma un determinado rol, ya no hay marcha atrás y todo aquello que lo compone pasa a ser un elemento definido, absolutamente estable. El cuerpo de luz conforma y ofrece también parte del campo de energías donde esos centros están activos. Si es necesario, esos seres pueden expresar un cuerpo anímico, si es necesario. Del mismo modo que el ser integra la energía del alma, por dominio de las leyes materiales que consumo también puede expresar un cuerpo símil-anímico, un cuerpo causal en la medida que lo necesite. Hasta que el ser no supera ciertas etapas, él no puede, como campo de conciencia y de vida, recibir voltajes y volúmenes de energía de cierto tenor, porque se desintegraría. En cada nivel de conciencia operan voltajes muy puntuales de energía, y solo bajo ceremonia interna un ser podría tener una experiencia en cuanto al contacto con volúmenes de energía interiores que la propia energía interna regula acorde a lo que sabe que puede preservarse. El aura es un campo de energía que rodea al ser y al mismo tiempo es la energía misma manifestándose de un modo en particular. Todo es energía en un grado de condensación. No hay nada que no lo sea, la silla, nosotros, todo. Todo emana de una única fuente. Hay una única fuente de energía para todas las partículas, desde las más enormes y grandes jerarquías inimaginables hasta las partículas que están en procesos evolutivos primarios. La energía es una para todas y la ley es una para todas. Según dónde está la partícula en ese momento, según en qué proceso evolutivo se encuentra, según con qué leyes se está ensayando, la energía, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente, se ofrece a esa partícula del modo en que la partícula la necesita. Y eso es una ley. Según la condición energética del ser, según el estado de conciencia que tiene, la energía se va a hacer presente en él acorde a lo que las leyes de equilibrio, evolución o karma estén necesitando. Según en qué etapa, según lo que necesita el karma material del ser. Según en qué etapa, lo que necesita la ley de ciclos evolutiva superior. Según en qué etapa, alguna de las fases de ley de equilibrio. Pero siempre va a ser lo que el ser necesita.
El modo de colaborar con el desenvolvimiento del consciente derecho, primero es aceptando que el planeta está en transformación y que la humanidad está en transformación. Porque hay un concepto que cuesta entender mucho, más que entender, aceptar. ¿Por qué los chakras se extinguen y por qué se desenvuelve el consciente derecho? Simplemente porque la humanidad tiene que reflejar la nueva condición energética del planeta. El sistema de chakras que tantos miles de años nosotros desenvolvimos y utilizamos, lo utilizamos y lo desenvolvimos porque era la herramienta para reflejar la energía imperante en el planeta. El sistema de chakras es ni más ni menos que nuestro reflejo, nuestra respuesta a la polaridad masculina de exteriorización, de extrospección que dominó el planeta hasta 1988. Quiere decir, el circuito de chakras planetarios nosotros lo reflejamos con nuestros propios chakras. La polaridad que imperaba con esta propia polaridad. O sea, el sistema de chakras, tanto en el hombre como en la mujer, representaba un circuito de exteriorización, de extrospección. Un circuito masculino y positivo, tanto en el hombre como en la mujer. Ahora, agotada la polaridad masculina, las partículas más sensibles, más abiertas, tienen que reflejar esta nueva polaridad imperante femenina. ¿Cómo refleja la partícula más abierta? Despertando un nuevo circuito de energía que es el reflejo del circuito de energía general del planeta. El planeta lo mudó ya el circuito de energías. Solo que está permitiendo que en la transición planetaria las partículas puedan hacer un traspaso, una adaptación. Pero en el planeta ya está vigente la nueva energía planetaria, esta nueva polaridad. Los seres que están realmente con intención de transformación, con intención de vivir lo que en este momento el planeta está viviendo, con intención de transformación y en la fe, estos seres pasan a ser herramientas del reflejo de esa nueva polaridad a través de su propio circuito de energías. Para desenvolver el consciente derecho no hay ejercicios, aunque hay algunos, no es lo más recomendable, son para las personas que pueden tener algunos inconvenientes puntualmente, pero lo que se sugiere es apertura a lo desconocido, desapego a todo lo que ya hicimos, renunciar a lo que ya entendemos y percibimos que no nos sirve, una actitud de interiorización y la intención de permitir que nuestra conciencia interna se refleje en lo que hagamos. Si eso lo logramos, si pasamos a estar realmente en una actitud de búsqueda interna, de apreciar el silencio, de ir hacia la síntesis, de apreciar el equilibrio por sobre encima del desequilibrio, si en todo lo que hacemos estamos pensando que hay una economía profunda y oculta que debe respetarse para que todos los elementos se mantengan dentro de lo que se puede en un planeta en colapso, del mejor modo posible, si el ser está abierto a la regeneración de su conciencia, todo eso hace el desenvolvimiento del consciente derecho. Dicho de otro modo, el consciente derecho se define y se desenvuelve en base a una actitud. Si el ser tiene la capacidad de sostener una actitud que acompañe sus iniciaciones interiores, quiere decir todo el proceso de elevación, de ascesis y de iniciación interna que va viviendo, con esa actitud es suficiente. Porque si bien el sistema de chakras respondía a aspectos y ejercicios y la voluntad humana, el circuito del consciente derecho no, al contrario. Como es un elemento de interiorización y de polo femenino, donde lo tocas se repliega. ¿Se entiende? Cuando uno está ante un elemento de corte positivo, masculino, de extrospección, donde lo toca, el elemento responde. Pero cuando estamos ante un elemento cuyo polo es de introspección, donde lo tocamos es como el caracol, se guarda. Entonces, cuando una persona quiere manipular el desenvolvimiento del consciente derecho, lo único que hace es estancarlo. Lo estanca. Porque el consciente derecho lo despierta la propia conciencia interna, que a medida que se va ampliando con las iniciaciones, teniendo dominio sobre las leyes de cada nivel de conciencia, estimula el despertar de los centros que va necesitando. Entonces, en la primera iniciación, la conciencia interna necesita despertar el plexo cósmico, debajo de la última costilla, lo derecho. ¿Qué hace? Activa eso, la conciencia interna, en combinación, en sintonía con el ser planetario, con la jerarquía interna del planeta. Es un movimiento trino. Entonces ahí se armonizan las tres voluntades, despierta el primer centro. Cuando viene la segunda iniciación, lo mismo. Y así. Pero no es la voluntad del ego lo que hace eso. El ego, ¿qué tiene que hacer? Aprender a reflejar lo que está ocurriendo en su interior mediante silencio, mediante interiorización, mediante sintonía, alineación y el cultivo de una actitud que sirva siempre para reflejar el proceso interno que está viviendo. En cada persona podría ser totalmente diferente, a tal punto de no ser reconocible. Una persona podría vivir transformaciones psicofísicas
sutiles que no percibiera sino a lo largo de una línea de tiempo. Una persona podría no percibir ningún tipo de transformación psicofísica, pero comenzar a funcionar de un modo más amplio en términos intuitivos, que es lo que finalmente empieza a ocurrir. A partir de una cierta etapa de desenvolvimiento del consciente derecho, el ser empieza a comprender y a percibir que las interferencias para funcionar intuitivamente pasan a ser cada vez menores, y que en la medida que él aprende a estar atento a la vida interna, colabora para que ese proceso se torne más estable. Posiblemente uno de los síntomas más puntuales del desenvolvimiento del consciente derecho sea esta cuestión de aprender a percibir que de repente la cognición ya no pasa por lo racional y que el ser no necesita pensar para que las ideas fluyan de modo estable y en la orientación adecuada. Empieza a funcionar cognitivamente el ser de un modo totalmente diferente. El consciente derecho permite estar ante la información sin razonarla. Pasa directamente a través del campo psíquico. El consciente derecho ofrece algo que la mente racional no ofrece, que es poder estar ante algo que uno desconoce, sabiéndolo simplemente. Ante algo que uno desconocía, simplemente sabiéndolo. Simplemente porque en el momento en que lo necesitó, lo recibió. En el momento en que aquello tenía que estar presente, ese ser sirvió para que eso estuviera presente. Entonces el desenvolvimiento del consciente derecho genera una síntesis, acerca la vida externa a la vida interna, eleva la vida externa hacia arriba y hace que lo que está arriba se extienda para tomar lo que busca elevarse. Busca fundamentar una síntesis. En definitiva, es eso el consciente derecho, sintetizar las realidades de distintos planos, unificar la conciencia para que en esa unificación el ser pueda entrar en resonancia con la vida cósmica. La transmutación no es obligada en el desenvolvimiento del consciente derecho. La transmutación es necesaria cuando aquello que el ser tiene en términos evolutivos, concretado, no es suficiente para algunos aspectos evolutivos con los cuales está comprometido. Podría ser que un ser que hizo todo un proceso evolutivo, que ha pasado por 2 o 3 iniciaciones, necesite ceder sus vehículos a un ser que tiene más iniciaciones y que está en los niveles internos de la vida. Entonces ahí se produce un cambio de mónada. Quiere decir, la conciencia espiritual, la mónada que estaba a cargo de esos vehículos, los cede a una mónada de mayor evolución. Entonces esos vehículos siguen en funcionamiento, siguen sirviendo a la vida planetaria. En este momento de transición es una ceremonia muy común, oculta pero muy común, que muchos seres viven sin saberlo en algunos casos. Pasan a sentir otra realidad, pasan a estar ante la realidad de un modo diferente, sienten la energía de un modo diferente. Su óptica y participación de la vida planetaria la notan de repente corrida de un punto en el cual para ellos todo era de un modo en particular y deja de ser de ese modo. Por vía de transmutación monádica ingresa una mónada de 6ª, 7ª iniciación, de 5ª iniciación. Si no tiene los centros supraluminares activos, está ahí ya. Mínimamente una mónada de 4ª, 5ª iniciación. Mínimamente. Porque no van a poner una mónada del mismo carácter iniciático, pues no tiene sentido. En caso de que pasara eso, automáticamente, al tomar posesión de esos vehículos, comienza a despertar en esos vehículos, dentro de su categoría iniciática, el reflejo correspondiente en el sentido del circuito del consciente derecho. Entonces, si es una mónada de 5ª iniciación, a la cual le cedieron los vehículos una mónada de 3ª iniciación, en cuanto toma esos vehículos, lleva a la síntesis los 3 centros entre sí. La mónada que entregó esos vehículos recién había terminado de desenvolver el cerebral derecho. La mónada que los tomó ya tiene sintetizado casi todo el proceso, por una mónada de 5ª iniciación. Entonces, en cuanto ingresa, genera una síntesis en el consciente derecho y lo lleva a funcionar, preparando ya el campo para los centros supraluminares. La otra mónada hubiera necesitado todo un ciclo o etapas componentes de un ciclo. Esta, en una etapa corta, en un ciclo corto y fulminante, prepara todo, capaz que en 1 año, en 6 meses, en 1 año y medio, genera toda una transformación para que preponderen estos otros centros funcionales. Y el otro hubiera necesitado 15 años u otra encarnación. La sucesividad o la consecutividad iniciática pasa por distintas encarnaciones, no necesariamente se da toda una encarnación, ni mucho menos con las condiciones planetarias. Un iniciado es un ser que en términos sutiles y subjetivos ya conoce y domina las leyes de un nivel de conciencia.
Quiere decir, no es preso de esas leyes. Está en un nivel de conciencia, pero no es preso de esas leyes. Está en un nivel de conciencia, no las padece como aquellos que se rebelan contra lo que padece. ¿Se entiende? Está en ese nivel de conciencia en sintonía con esas leyes. Está en ese nivel de conciencia con conocimiento profundo de esas leyes. Y cuando termina todo ese proceso de conocimiento es preparado para otra iniciación. Su conciencia se desplaza de ese nivel donde esas leyes le son conocidas y las domina, su conciencia se desplaza hacia otro nivel y comienza todo el proceso de preparación para conocer y dominar esas otras leyes. Entonces, las iniciaciones son traspasos de la conciencia un nivel al otro continuamente. Cuando un ciclo de iniciaciones se agota, ofrecido por un campo de energía, como puede ser la vida de un planeta, el ser es preparado para iniciaciones de corte planetario, o superiores o de corte solar superiores, dependiendo del proceso evolutivo por el cual él tiene que ir transcurriendo su existencia. Bajo ley de ciclos, lo que se le ofrece a la conciencia es seguir pasos de un modo en particular. Bajo ley de equilibrio se agota eso. Es muy diferente la relación del ser, de la conciencia, con aquello con lo cual va a estar comprometido y cómo va a tener que intervenir en eso. Bajo ley de ciclos hay pasos que el ser va a tener continuamente como asistente de su proceso, bajo ley de ciclos, bajo ley evolutiva superior o de ciclos. Mientras que bajo ley de equilibrio, esos pasos que bajo ley de ciclos eran herramienta para ir cumpliendo todo lo que bajo ley de ciclos debiera cumplir, ya no van a estar. Porque está sintetizado su presencia y su participación en universos y en niveles de conciencia, están bajo ley de equilibrio, requiere otra cosa, es una síntesis. Bajo ley de ciclo todavía el ser tiene elementos que cíclicamente va a utilizar a lo largo de todo su proceso bajo esa ley. Bajo ley de ciclos, al ser le van a presentar una prospección. Él va a integrar esa prospección en su conciencia. Cuando esa prospección está integrada en su conciencia, la energía lo va a estimular para que profundice. Él profundiza en esa prospección. Cuando profundizó, la energía lo va a llevar a que él concrete lo que corresponda en ese universo con aquella profundización. Cuando termina con eso, le vuelve a poner lo mismo más arriba. Otra vez le pone una prospección, otra vez profundiza, otra vez concreta. No hay elección, no hay rechazo, no hay falla. Continuamente. Recibir un arquetipo, profundizarlo, ejecutarlo, recibir un arquetipo, profundizarlo, ejecutarlo, ¿entiende? Bajo ley de karma elige, lo acepto, no lo acepto, me sale bien, me sale mal. Pero cuando termina todo el proceso, bajo ley de ciclo evolutiva superior, ya no se le presentan así las cosas. Hay una unicidad absoluta en esos campos de energía. Cuando él ingresa en esos campos de energía, entra en una unicidad. Ya no hay separación entre lo que se le presenta, entre la cognición de lo que se le presenta y entre la consumación de lo que tiene que presentarse. Está todo unificado, hay unicidad, todo es un mismo movimiento de energía y de conciencia. Es muy difícil entender eso, el concepto de unicidad, donde las cosas no están fraccionadas, donde no hay un primero, donde hay un segundo y un tercero. A pesar de que hay un orden, ese orden no responde a las matemáticas que nosotros entendemos y con las cuales estamos tan comprometidos racionalmente. Dentro de lo que es la realidad cósmica, como hay una única energía, hay una única esencia, una única conciencia, una única vida que está presente en todo, si bien se puede categorizar diciendo que un elemento deja de estar presente a partir de cierto momento, en realidad lo que ocurre con esa energía es que está transformada y es diferente. Cuando nosotros entendemos que hay una única energía, una única esencia, una única sustancia, una única conciencia, una vida única que está presente en todo, ahí, a partir de ese momento, tal vez entremos en sospechas de que si en realidad todo no estuvo siempre en todos lados. Y es una sospecha sana. Nosotros no estamos bajo ley de equilibrio acá. Ni siquiera estamos bajo ley evolutiva superior de lleno. Estamos siendo preparados para ingresar gradualmente bajo ley evolutiva superior de ciclos. Gradualmente. Se va retirando la ley de karma, va empezando la ley evolutiva superior a influenciar, a permearnos. Pero hay una única energía que se expresa tanto como ley de karma como ley de equilibrio, y una única energía que se expresa como ley evolutiva superior de ciclos. Entonces esa única energía, que es lo que nutre todo y lo que hace que todo pueda ser, está siempre presente, siempre. Lo que está ausente son características de esa energía.
Esa energía puede ausentar de un modo perfecto ciertas características, al modo tal de que esas características no tengan ningún modo de ser percibidas, conocidas, anticipadas, experimentadas. Pero siempre es la misma energía la que es capaz de sostener eso para nosotros. Del mismo modo que en cuanto una instancia en nosotros tiene que ser removida o nuestra conciencia desplazarse por otros polos de existencia, otras experiencias, esa energía otra vez en sí misma genera una restricción y nos ofrece otra realidad. Y eso es tan perfecto que nunca vamos a asociarla con lo que vivimos. Va a ser tan diferente que jamás vamos a estar en condiciones y en conciencia de decir que es lo mismo. ¿Cuándo vamos a decir que es lo mismo? ¿Cuándo vamos a llegar a esa conclusión y esa verdad? Cuando entonces reconozcamos internamente que existe una única energía, una única esencia y una única conciencia. Antes imposible. Solo por conocimiento interior de que eso es así. Solo por conocimiento interior. Muchas gracias.